En Segunda de Reyes, In capítulo 2 2, Kings 2, vamos a leer de we're going Elías to read y about Eliseo. Elijah and Elisha. ¿Cómo recibir una doble How to unción? receive a double push, a double anointing. Eliseo Elisha deseaba una doble unción desired a double anointing. y cuando And Elías when pasó por Elijah donde él estaba, passed through where he was, yo digo que ya I'd say Eliseo había estado orando, Elijah had already tenía, been él praying. amaba al He Señor, also tenía loved the deseos Lord. de ser He usado had por el the Señor. desire to be Y used by cuando the Elías Lord, pasó, and when Elijah passed él through, sabía que era un he knew encuentro that it was an que Dios encounter había that God puesto para él. had Así que vamos a made for aprender him. algo de So él. we're going to learn Vamos a something aprender from him. We're las going to diferentes learn the etapas different levels de crecimiento of para llegar growth a una doble to get unción. to a Todos double queremos anointing. unción. We all want Todos queremos la anointing. We unción all del want the Espíritu anointing Santo. of ¿Y the por Holy qué no? Spirit, and why not? Como cristianos As es Christians, algo que it's something necesitamos that we need. desesperadamente. Necesitamos Desperately, la we llenura need del the Espíritu filling of the Santo. Holy Spirit. Es It's difícil difficult vivir la vida live cristiana the Christian sin life el Espíritu without Santo. the Holy Spirit. Es tan difícil que It's so casi es difficult that it's almost imposible. impossible Para vivir la to vida live the cristiana Christian life que Dios requiere that de God cada uno de requires of each nosotros, one of tenemos us. que tener We have to el have Espíritu the Santo Holy Spirit activo, active, porque todo cristiano tiene el because every Espíritu Christian Santo, pero has no the Holy todos lo Spirit, but tienen not everyone activo. has Him active. Él solamente se mueve He por only medio de la moves fe. through faith. Como todas las cosas de Like all Dios, things of God, Dios no forza God a doesn't nadie force o nada anyone or de anything. nadie. Todo es voluntario, todo Everything es is por willing. parte de Everything fe. is by Sin faith. fe es Without imposible faith, it is agradar a impossible to Dios, please God. porque todo lo que tiene que Because ver all con that has Dios to do with God es por medio de la is fe. through faith. Y la fe And mueve faith al Espíritu moves the Santo. Holy Spirit. Cuando el cristiano When the o Christian cuando la or persona when the acepta a person Jesús accepts Jesus y es cristiano, and they're a Christian, el Espíritu Santo the Holy vive Spirit en él, lives in that person. pero no se mueve But he doesn't move porque solamente se mueve por la fe because he just moves, he moves y la only through voluntad de faith la and the persona. will of that person. Por eso That's necesitamos why la we unción del need the Espíritu anointing Santo, of the Holy Spirit, que simplemente which quiere decir simply el means permiso the que le damos permission nosotros para que Él that se we mueva give como him Él quiere to y move como how Él he debe wants de to and how moverse he should en la move vida de un cristiano. in a Christian's life. Es todo, That's all. porque Él nos anhela Because con he celos. desires us with Él quiere el jealousy. lugar He que le wants the pertenece. place that belongs Cuando to him. nosotros escogemos otra manera Another way que no es de that's Dios, not of God, el Espíritu the Santo nos Holy cela. Spirit is jealous for us. Cuando nosotros When dependemos we de otra depend cosa en lugar on de something depender else en instead of Él, depending on Him, Él se cela. He becomes jealous. Así de que, So, considerando esto, considering this, todo cristiano debe every Christian de tener un should deseo grande have a great desire de que el Espíritu Santo se mueva en for the él. Holy Spirit to move in him. Esa es una de las cosas That que is one of the oramos things that cada we pray día, for every Señor. day, Lord. Que se mueva el Espíritu Let the Santo Holy en Spirit mí. move in me. Yo le doy la I libertad para give que se him the mueva freedom y me to dirija como move and quiere direct me how He dirigirme. wants to direct me. Ayúdame, Señor, para Help me, ser Lord, to consciente be conscious del Espíritu of the Santo, Holy Spirit, para que Él tenga la so that He libertad de can have the moverse freedom en mi to vida move in my life como Él quiere. how He wants to.
Porque muchas veces lo Because many times entristecimos. we sadden him. Él se Yeah, entristece, he dice becomes la sad. The Biblia. Bible says it. Él se ofende He también. becomes offended. Lo Also, ofendemos. we offend him. Cuando nosotros escogemos When mejor we choose algo instead humano, algo something human, natural, something en in the lugar de natural, escogerlo instead a of Él, choosing him. porque acuérdate que Él Because está en remember, nosotros He's in especialmente us, para especially dirigirnos, to direct us, para ayudarnos, to help para us, to instruirnos, instruct us, para dejarnos saber la to voluntad let del us Padre. know the will of the Father. Es algo It's que something that no consideramos en la we vida don't think cristiana. about in the Christian life. Nos atrevemos a pensar dare que to think Dios That nos bendice God porque somos blesses us buenos. because we're good. ¿Nunca has sentido eso? Have you ever felt like that? Vale más portarme bien I para better que Dios me behave so ayude, that God para que helps Dios me me, so bendiga. that ¿Tú God crees blesses eso? me. Do you think that? Dios no te bendice God porque eres doesn't bless bueno. you because you're good. Dios te bendice porque God Él es blesses you bueno. because He is good. Por eso estás That's bendecido. why you're blessed. Nunca depende de Don't tus ever hechos, porque si depend on dependiera de your tus works, hechos, because if you nunca depended serías on your own bendecido. works, you would never be blessed. Ok, ya estoy Okay. predicando y So todavía I'm no hemos preaching orado. Vamos a already and we orar. haven't prayed yet. Padre, Let's en el pray. nombre de Father, in Jesús, Jesus' name, le pido, mi Dios, I ask you, my God, que unja mis labios para to hablar anoint su my palabra. lips to speak your word. Dirija esas palabras, Direct Espíritu those Santo, words. dirige Holy esas Spirit, palabras direct que salen those de mi words that boca. come from my mouth. Y Señor, denos And oídos Lord, para give us oír ears to hear lo que usted está hablando, what you are speaking, lo que usted quiere que what you oigamos, want lo us que usted to quiere hear, que what you want us recibamos. to receive. Ayúdenos para Help recibir us su to palabra receive your word y luego and para then vivirla. to live it. En el nombre de In Jesús. Jesus' Amén, name. amén, Amen, amén. amen, Segunda amen. de Reyes, 2 capítulo Kings 2. 2. Encontramos a Elías We find viajando a diferentes Elijah lugares traveling que to yo different encuentro places, significativos which I e find informativos as de significant donde and debemos ir informative con of where we Cristo should go with primero. Christ first. Encontramos a Elías en Primera We de Reyes first find him in 19:19. 1 Kings Partiendo 19:19. él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, He que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él he tenía departed and la found Elisha, última, the son of Shaphat, y pasando was Elías plowing por delante with de 12 yoke él, of oxen echó before him, sobre and él su he with manto. the 12. And Elijah Entonces, passed by dejando él him los bueyes, and cast his vino mantle upon corriendo him. en pos de And he Elías left y the dijo, oxen and ran fíjate after bien, Elijah and said, te ruego que Let me me, I dejes pray thee, besar a mi padre kiss y a my mi father madre, and my mother, y luego te and seguiré. then I will follow thee. Y él le dijo, And he ve, said unto him, Go back again, vuelve, ¿qué te he hecho for yo? what have I done to thee? Y se volvió y tomó un par de And he bueyes. returned back Fíjate from bien him la and took a seriedad yoke de of oxen. Look how Eliseo. serious. Tomó un Elisha par de was. bueyes He y took los a yoke mató, of oxen y and con slew el them, arado de and los boiled bueyes their coció la flesh with the carne instruments y of la the dio oxen, al pueblo and para gave que unto the people, comiesen. and they did Después se eat. levantó Then he y fue arose tras and went Elías after y le Elijah servía. and ministered unto him. Este fue un acto This was a simbólico symbolic que act expresaba that de expressed parte de Eliseo su on renuncia part of completa a su Elisha, llamado secular. renouncing his Eso secular calling le llamamos en totally. inglés In quemando los English, puentes. we call that burning detrás de bridges nosotros. behind us, burning our bridges Quiere decir behind que ya us, no te puedes which means you regresar. can't go back anymore. Esa es una decisión seria. That's a serious decision. Esto fue una despedida de This una fiesta was religiosa. A De este goodbye modo and a decía que no religious regresaría. celebration. In this way, he Él said he would obedecía not por come back. completo el llamado como He debía did hacerlo. this, he received the calling Primero completely as los he should have. encontramos First, en we Gilgal, find him in Gilgal, donde la nube de día where y the el fuego cloud durante la by noche day and the ya fire no by night son evidentes. are no longer Ya evident. no está Dios ahí. ¿Te God is acuerdas not cuando there anymore. salieron Do de you remember Egipto? when they left Egypt? De día tenían In the daytime, la nube they had the cloud, y de noche and tenían in la the night, luz. they had the light, ¿Qué quiere decir? which El means Señor that con the Lord ellos. was with them.
lo cual representa which un lugar de represents actividad a place religiosa of sin religious activity poder without sobrenatural. supernatural Es el power. lugar donde moró That place Josué, where Joshua según lived, encontramos according en Josué 5, un to lugar donde what él debía Joshua olvidar 5 a says, a place Egipto, that he Josué was to 5, forget 9. Egypt, Y Joshua Jehová dijo a 5:9. Josué, hoy he quitado de vosotros And the Lord el said oprobio de Egipto, unto Joshua, por this lo day cual have I el rolled away the nombre de reproach of aquel Egypt lugar from fue off you. llamado Wherefore the name of Gilgal the place is called hasta Gilgal hoy. unto this day. Es un lugar donde It's a olvidas place la vieja where you vida forget the old diciendo, life, ahora he nacido saying, de nuevo, now I'm born mis again. pecados han sido My salvados, sins have soy been criatura nueva. Es forgiven. cuando I'm a new abandonamos creature. la vida That's when vieja we abandon our old y agarramos life la vida nueva. and we begin our new life. Es cuando dejamos el That's when we mundo leave the para world seguir a to Cristo. follow Christ, Se supone, supposedly. porque no todos hacen Because not eso. everyone does that. Hay There gente are people en las in iglesias the churches que Dios sacó del that mundo, God took out of the world, pero no ha podido sacar el but He mundo hasn't been de able ellos. to take the world out of them. ¿Te fijas la You diferencia? see the difference? Lo sacó del He took mundo, them out of the world, pero el mundo no ha but the salido world de hasn't ellos. come out of them. Pero los versos 10 al But 12 verses 10 to 12 continúan diciendo que continue después de saying that celebrar la after Pascua celebrating en the Gilgal, Passover in Gilgal, comieron del fruto de they la ate of tierra. the fruit of the earth. Los hijos de Israel The despidieron children de of Dios Israel para su said, liberación de Egipto, excuse themselves como from para God su for their liberation provisión from diaria cada Egypt, mañana cuando se for their daily levantaban, provision every encontraban el day. maná They found sobre the el manna suelo, on el the cual ground, recogían para which su they would necesidad collect for de ese whatever their día, need was for that fresco day, cada día. fresh Sin every embargo, day. con el tiempo But comenzaron after a time, they quejarse began to por complain tener lo mismo because they had cada the same día. thing to eat every Fíjate day. bien. Cuando vino la oportunidad, When the comieron opportunity del fruto came, de la they tierra. ate the fruit of the Y land. no es And diferente it's hoy no que la different gente de today entonces. from Dios the les people estaba then. God supliendo was supplying sus their necesidades, needs. les estaba dando de He was giving comer, them food, pero se cansaron de la but they got comida tired of that que food comían. that they were eating. Aunque era del cielo, aunque Even era though it de was Dios, from heaven, even though it was from God. pero se cansaron But they got tired y empezaron a and they quejarse. started to complain. Que tantas veces nos How many quejamos times do we complain cuando vamos a comer when we go to eat? frijoles otra vez, Beans again, así como el pueblo de just like the entonces. people of back then. Ellos querían They carne, wanted meat. carne. Meat. Nada ha cambiado, hermano. Nothing's changed. Nada ha cambiado, todavía es igual. Nothing's changed. It's still the same. Todavía se queja la gente. People still complain. Y aquel día cesó el maná, And that day, pero ¿qué the significa manna para ran out. nosotros? What does that mean Gilgal for es el us? lugar donde llegamos Gilgal is the después de la place where we salvación, arrive after salvation, la cual es simbolizada which is por la symbolized liberación de Egipto. by the freeing of Egypt. Fíjate bien, somos liberados We're del set free enemigo, del from the diablo, enemy, the devil, del mundo, from the world. y debemos de estar And agradecidos we con should be Dios grateful to God y dejar que Dios and allow God empiece a to poner start la vida to nueva en put the nosotros. new life in us. Es el It's the principio. beginning. Si quieres If una you doble want a unción de double Dios, vas a tener que anointing from dejar God, you're going to primero el have to mundo. first leave the world behind. La Biblia The dice que el Bible que ama says al that mundo he who no loves ama a the world Cristo. does Fíjate. not love Christ. Tienes que escoger You have uno o to el otro. choose one or the other. Aunque ahorita So right la now, gente están divididos people are porque divided tienen un because pie en la they iglesia have y one un foot in pie the en el church and one mundo. foot in the world. Y ya no hay And diferencia. there's no longer any difference. Tengo que I have to hacer estas do cosas these things y and luego después vengo a then servir I'll al come Señor. serve the Lord. Pero lo que no consideramos es But que what we Dios no se don't agrada de consider esa is vida. that God isn't pleased with that life. Si tú piensas que Dios If te you va a think that ungir God is going to anoint con you una doble with a unción cuando double todavía anointing estás
en when esa you're still manera, un in pie en that el way, mundo y one un foot pie in en the la world iglesia, and one foot in the church. no va a suceder. It won't happen. No te puede confiar He can't la trust unción. the anointing with you. Dejemos nuestra vida de pecado y We leave corremos this life of hacia sin los and brazos we run abiertos de into the nuestro open arms of Redentor, our Redeemer, felices happy de estar to be fuera del lugar que out nos of the tuvo place cautivos that por held us tanto captive tiempo. for so long. Aleluya, Hallelujah. gloria a Dios. Glory to God. Estamos felices We're de ya no happy ser esclavos to de no la droga, longer be del slave licor, to drugs and de la bulla, alcohol de todo lo and que all hay the en el noise mundo. and everything there is in the world. Ahora nos gozamos Now en las we cosas de rejoice in the Dios things of y es God, suficiente. and that's enough. No necesitamos We don't nada need más, no anything necesitamos else. We nada don't del need mundo. anything from the world. El mundo no The es world mi hogar. is not my home. Yo de pasada voy. I'm just passing through. Mi hogar está en My el home cielo. is in heaven. También en Gilgal Also pronto in Gilgal, olvidamos soon los we horrores forget de nuestro about the Egipto. mistakes of our Egypt. ¿Nunca has considerado Have you ever considered la vida vieja que the llevabas? old life that you led, Los peligros en que the te dangers metías, that you would get yourself into, los desengaños que the tenías, deceits that you had, todo el all sufrimiento, the toda suffering, la all inseguridad. the insecurity. Y ahora And tienes now a you Cristo. have Christ. Ahora te Now gozas en el you Señor. rejoice in the Lord. Gilgal representa la Gilgal religión sin represents poder. religion without power. Religión sin Religion poder. without power. Allí no es el lugar de There parar. is not the place to stop. Muchos se sienten tan Many cómodos en people feel Gilgal very comfortable que in no Gilgal. queremos partir de allí. We don't want to leave there. Estamos felices We're happy con haber nacido de with nuevo having been born y again satisfechos con la and actividad satisfied religiosa. with religious La primera activity. iglesia de The Gilgal, first church of hermano, Gilgal, debemos ir más allá de we Gilgal. should go further Debemos than Gilgal. ser como We Eliseo. should be like Yo no me Elijah. quedo aquí, I won't quiero stay llegar here. a I mi want doble to get porción. to my double portion, my double Elías anointing. le dijo, Elijah quédate said, aquí, Eliseo. stay here. No, Elisha. yo no me quedo aquí, yo No, me I voy won't contigo. Stay here. I'm going with you. Pero el lugar donde yo voy The place es más where I'm alto, going vas a requerir Higher, más. you'll be No required importa, of yo more. te sigo. It doesn't matter. I'm following you. De Gilgal van a Betel, From Gilgal, Betel they es go otro- to Bethel. otro lugar Bethel is another place, más alto. higher. Después de Gilgal, Elías y After Eliseo Gilgal, fueron a Betel. Elijah Segunda and de Elisha Reyes went to Bethel. 2:2 y 2 dijo Elías a Kings Eliseo, 2:2. quédate ahora aquí porque And Jehová Elijah me ha said enviado unto a Elisha, Betel. Tarry Y here, I Eliseo pray thee, dijo, for the Lord hath vive sent Jehová me to y vive Bethel. tu And alma, Elisha said unto que him, As no the te Lord dejaré. lives, and as well as thy soul Descendieron liveth, pues I a will not leave Betel. thee. So they went down to Betel, Bethel. el cual veo como un Bethel, lugar de I see grandes as a decisiones, place of un big lugar donde decisions, a puedes place rendirte where you y can someterte a Dios, surrender un and lugar submit to donde God, tus a propios place where your deseos own desires mueren. die. Piénsalo bien. Think about A it través well. de todo el antiguo Through pacto the whole se Old menciona Covenant, a Betel. Bethel is mentioned. Fue el lugar donde This was the Abraham place where puso su Abraham tienda y set tomó his la tent decisión de vivir and para took the Dios, fíjate decision bien, to live for God, de dejar todo, to leave everything, renunciar todo renounce everything para seguir a to Cristo. follow Christ. Es un lugar de It's a servidumbre, es place un of lugar de serving. servir, It's a place of servitude. es un lugar donde It's te a estás place preparando where you're para ser preparing usado yourself en to la be used in iglesia. the church. Pero es un proceso de Betel, But it's a de process. Gilgal a Betel. From Es un Gilgal to proceso de Bethel, it's a crecimiento. growth process. Sí, mucha gente A lot quieren of people inmediatamente Immediately ser usados want en la to be iglesia, used in the pero church. hay un but proceso de there's a growth crecimiento process. para cuando Dios va a But when usar a una God persona. is going to use a Eliseo person, no podía Elisha recibir la couldn't doble receive unción the double porque no anointing estaba preparado because he para wasn't ello. prepared for it. Tenía que llegar. He had to Hay 4 arrive. etapas. There are 4 levels.
Y las vamos a ver. And we're Ahorita going ya to see them pasamos here. por Here Gilgal, we ahora just went to llegamos a Gilgal, Betel. now we're at Bethel. Betel es un lugar de Bethel is a place decisión, of decisions. es un lugar de It's a rendimiento place of completo, surrendering, complete surrendering. de decir, yo To estoy say, dispuesto I am a willing servir, to cueste serve lo que Whatever cueste. it costs. Mucha gente Many people quieren servir, want to serve, pero no quieren but they dejar. don't want to leave. Quieren servir cuando They wanna ellos serve quieren o When they pueden want or when they o can. se consideran, ahora Or tengo they tiempo, consider themselves, oh, pero I have time now. mañana no, But porque I can't mañana yo tomorrow tengo because tomorrow otros I asuntos have que these llevar. other things I have to Ese go do. no es Betel. That's not Bethel. En Betel dice In todo Bethel, lo de Dios es primero. it's everything that is of God is first. Primero que mi familia, First, primero before que, my family, mis hijos, before my primero que mi children, esposa, mi before my esposo, wife, my primero que mi husband, trabajo, before my primero que... job, before Él es primero. He is first. Él es número uno. He is number one. ¿Ya llegamos ahí, hermano? Have we arrived there, ¿O todavía or are we andamos still batallando? struggling? Fíjate bien, Just Estamos notice hablando that. de doble We're talking unción. about a double anointing. fue el lugar donde This was the place su nieto Jacobo where dijo his a Dios grandson que le Jacob seguiría told God that he would y le follow him serviría. and Fue el would lugar serve him. donde regresó para The place luchar where con he Dios returned to y ser fight with transformado God de and be Jacobo a transformed from Israel. Jacob to Israel. Fue el lugar donde Was the Samuel place oyó where la voz de Samuel Dios heard por the voice of primera God for the vez. first time. Fue el lugar Was the donde place Saúl where rechazó la Saul palabra rejected the y lo word perdió todo, and lost it incluso all, el reino. including the kingdom. Algunos llegan a su Betel, Some arrive at triunfan their poderosamente, Bethel mientras que triumphantly and otros powerfully, while fracasan. others Allí fail. puedes rendirte y There you someterte, can pero no surrender, encontrarás but allí you won't la find doble The porción. double portion, En the double Betel anointing in there. dijo Elías a In Bethel, Eliseo, Eliseo, quédate aquí ahora, He porque told Jehová me ha Elisha, enviado a Jericó. Stay here now because the Lord Otra has sent me etapa. to Jericho. Another Pero Eliseo level. respondió But Elisha rápidamente, replied vive quickly, Jehová y vive As the tu Lord alma, que lives no and te as your dejaré, soul lives, I will ni not lo leave you. pienses. Don't even think about it. Dijo Eliseo, de aquí no Elisha sales said, sin "From mí. here you won't No leave hay without doble me. porción There is aquí no y yo double voy anointing here, contigo and I'm going hasta with you encontrarla. till I find it." Jericó, Jericho, un lugar de acción. a place of action. Ahora vamos a And luchar, now we're ahora going vamos to a fight. pelear. Now we're going to fight. Aleluya, ahora somos Now guerreros. we are warriors. ¿Te fijas el You see proceso? the process? Primero estás recibiendo, First you're ahora vas a receiving. dar. Now you're going to give. Ya recibí I already para dar, received ahora voy so a that I can pelear give. Now I'm going por las to almas. fight for the souls. Ahora no voy a pelear por mí Now I'm not solamente, gonna voy a fight just pelear for por me, mi but I'm gonna familia, fight voy a for my pelear family, por I'm gonna mis fight for vecinos, my voy a neighbors, pelear por mis I'm gonna compañeros de fight for my trabajo, yo voy a hacer coworkers. I'm guerra going to do war para triunfar. to triumph. Aleluya. Hallelujah. Después viene el lugar de la After guerra. that comes the Jericó. place of war, Jericho. Fue en las afueras de Jericó que José It was fue outside tentado of por Jericho Satanás that después de Joseph was ayunar tempted 40 by días y Satan Jesús after, or Jesus fue tentado was tempted por Satanás después de Satan ayunar 40 días y after 40 anoint- noches. after Fue fasting allí en los 40 tiempos de days and 40 Josué, nights. It los was there in the muros time of Joshua fueron that the derribados. walls were Cuando llegas a torn down. Jericó, When you get to Satanás se Jericho, te opondrá, Satan will oppose atacará tus finanzas, tu you. He'll cuerpo, attack tu your mente, finances, tu your familia. body, your mind, Es your donde family. lucharás contra los That's where demonios you'll y fight todos los against the poderes demons and del all the infierno. powers of hell. Aleluya. Hallelujah. Es un lugar de acción, It's a place of action. pero es también donde encontrarán also where al you'll capitán find de las huestes, Cristo capital Jesús. of the Puedes estar spirits, seguro Jesus Christ, de and que be cuando sure decidas that when sacrificar you tu decide to sacrifice yo y yourself seguir a Dios, and follow God, el diablo se the presentará devil para will oponerse a present ti. himself to oppose Pero el you. capitán de las huestes, Jehová de los ejércitos, captain está allí of the con la spirits, espada the Lord of lista hosts, para is darte there ayuda. with Aleluya, the no sword estás solo. ready to help you fight. Puedes You're estar not seguro alone. You can be de que tu sure victoria that your está victory cercana, is pues la near, guerra rodea because the el war nacimiento de un milagro.
is El surrounding mensaje the birth es of a sencillo. miracle. The message No is te simple, distraigas mucho be menos distracted. por la carne. much less La by the distracción flesh. es The un enemigo distraction de tu is an alma. enemy of your soul. ¿Me fijas? You see? El enemigo The usa enemy el uses mundo the world para to derrotarte. defeat you. Él te enseña los He shows placeres, you the pleasures, las cosas del the mundo things que of the world siempre van a traer that a will tu carne, always siempre van a attract your flesh, agarrar la that'll atención de always tu carne get your attention from para your flesh, sacarte de lo to espiritual. take you out of what's spiritual. Acuérdate que Remember dentro de that cada cristiano inside of every Christian, hay dos there are personas. two people. Uno es el One hombre is the espiritual, spiritual man. es lo espiritual tuyo. It's your El spirit. otro es The la other carne, is the flesh que todavía está en that ti, is still todavía inside you. tiene It deseos, still has desires. todavía siente lo Still que sentía feels antes, what you felt before. todavía desea lo Still que deseaba desires antes. what you desired Pero es el before. hombre But it's espiritual the que spiritual man controla who a o debe controls, de or who controlar should a la control carne. the flesh. Porque si no, Because if not, el hombre espiritual the no spiritual controla la man carne does not carne control va a the flesh. controlar The al flesh hombre will control espiritual. the spiritual man. Y ahí es donde mucha And gente that is where a lot falla of al people Señor, fail the Lord. porque no están conscientes Because de they're que not tienen un conscious enemigo. that they have an Y ese enemy. enemigo no And es that el diablo, enemy tanto el isn't diablo, so much the sino devil, que ellos but mismos, el they yo, themselves, the self. es tu enemigo mayor. That's your greatest El enemy. diablo The devil usa el yo uses the self para derrotarte, to defeat you. pero el diablo But the sin el devil, yo without no the tiene self, ningún poder has no contra power ti. against you. Si tú If you controlas el yo, control the self, entonces el diablo no then the tiene devil arma para has no weapon usar to para use derrotarte a ti, to defeat you, para to controlarte, control you, para tumbarte. to Por eso la knock you Biblia down. dice, no, That's why no the Bible tienes lucha says, contra carne y you sangre, struggle sino not contra qué? against flesh and blood, but against what? Seres espirituales de las Spiritual tinieblas. In the high places. ¿Sí? El diablo usa The devil al mundo uses the world para derrotarte. to defeat you. ¿Por qué? Why? Porque la carne Because the todavía flesh is still tiene deseos has the del mundo. desires of the world. y mientras no controles And la Until carne, you control the flesh, la carne siempre te va a the flesh estirar, is siempre always va a going to estorbar a pull lo you. It's always espiritual. going to get in the way of what's spiritual. Y aunque quieras una And doble even though porción, you want no a la double vas a anointing, encontrar. you won't find it. ¿Por qué? Porque la Why? carne Because no the te va a flesh permitir. won't allow you. Y esa lucha la And tenemos that struggle, todos los we cristianos, we all have that as Christians, pero no todos ganamos. but we don't all win. Por eso hay muchos que That's why que there's un many día people viven who en la one carne, day otro they día live in the viven en lo flesh, the other day espiritual. they Un live día in the son muy spirit, one espiritual, day they're otro very día son muy spiritual, one day they're carnales. very fleshly. O depende de la situación It depends on the situation. para decidir si vas To a decide si if vas a you're actuar going to espiritualmente act o vas a actuar spiritually, if you're going carnalmente. to act carnally. Por eso Pablo habla de That's why esto. Paul talks about this. Pablo habla Paul talks about del el pleito que hay the- entre nosotros, the la struggle, guerra the que hay war that there de entre la is carne y el between the espíritu flesh and the spirit del hombre, of el man, hombre espiritual. spiritual man. Porque el hombre espiritual Because the spiritual man recibe de receives Dios, from directamente de Dios. directly from God. Por eso si tú alimentas al That's hombre why if you feed espiritual, the spiritual man, entonces el hombre espiritual then va a the estar spiritual man fuerte, is going to be poderoso, strong and powerful para sostenerse, to sustain para himself, vencer. to overcome. Pero si tú But if alimentas you la feed carne, the flesh, la carne va a the estar más flesh is fuerte going to be stronger. y la carne te va a ganar And the siempre. flesh will always win. Siempre te va a convencer It'll always que convince you. siempre te va a It'll always convencer convince you que
that No tiene nada de malo. there's nothing wrong Lo que with tú what sientes o you lo que tú feel or quieres what hacer you want to do. no tiene nada de There's malo. nothing wrong with that ¿Por qué va a tener because de malo si todos lo hacen? what's wrong with it if Y everybody's doing it? buscas razones, And you look for excusas. reasons and ¿Por qué? excuses why No hay nada malo there's, en there's hacerlo. nothing wrong with doing it. Esa es la carne That's the convenciéndote a flesh ti o al convincing hombre you or the espiritual spiritual man de que no hay nada. that Dios there's no nothing. tiene God's not inconveniente going de to see esto. anything wrong with this. Dios nos ama God mucho loves para us too estar much en to- contra de to be nosotros. against us. Somos sus hijos. We're His children. Ah, Mhm. La unción The anointing tiene que ver has con to las do victorias que tú tienes with the victories o no that you tienes. have or don't have. Yo espero que I hope that estés listo para you're recibir ready la otra to porción, receive the other portion porque cubrimos dos, because we covered two. faltan dos más. There's two more. Y luego vas a And recibir then la you'll doble receive unción the double del Espíritu anointing of the Santo. Holy Spirit. Y quiero que veas And I algo. want you to see Cuando something. Elías When recibió la doble Elisha unción, received the double anointing, hizo lo mismo he que did the same thing cuando Eliseo that recibió la uh, doble unción, hizo lo mismo que Elías. he did the same thing that Elijah did. Hizo que las aguas del He Jordán se caused partieran the river en medio Jordan para to pasar be en seco por él. opened up to cross over on dry land. Él no podía haberlo hecho antes, He could have done it earlier. pero ahora es un hombre diferente He con couldn't una have done doble it unción. Earlier, Y ese now es he's a donde different Dios man with a quiere double que anointing, nosotros and that is how God wants actuemos. us to behave. Padre,